Con el permiso de la presidencia, señoras legisladoras, señores legisladores, el personaje más emblemático de la historia independiente de México es el indígena zapoteco, cuyo natalicio conmemoramos el día de hoy, Benito Juárez. Su vida y su obra es objeto de intensos debates, de profundas investigaciones y sobre todo de lecciones históricas que los mexicanos deberíamos aprovechar para proyectar un mejor futuro. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha manifestado la adscripción liberal de su ideología. Creemos que un régimen de libertades constituye el mejor escenario para el florecimiento de la democracia, el desarrollo social integral, el pleno respeto a los derechos humanos y la expansión de una cultura de inclusión y respeto a las diferencias. La primera connotación que evoca la figura de Benito Juárez tiene que ver con su apuesta histórica por el liberalismo, en un momento de enconada confrontación política y social en México. Juárez entendió que la profunda división derivada de la falta de proyectos, acuerdos e identidad nacionales existentes al momento de la independencia ameritaba fórmulas trascendentes de solución basadas en la liberación de las fuerzas productivas, del pensamiento, de las creencias y del propio país. La época de Benito Juárez nos mostró con gran claridad que la división irreconciliable de los mexicanos puede llevarnos al desastre, al colapso social y económico y a la pérdida misma de la patria. La polarización social, económica, ideológica, étnica y política que caracterizaba al México de mediados del siglo XIX originó una situación de alta vulnerabilidad que concluyó con la intervención francesa. Frente a estas circunstancias, la generación de Benito Juárez tuvo la visión histórica de sentar las bases para fundar el Estado mexicano, a partir de la resistencia ante la intervención extranjera y una férrea defensa de la legalidad. En esta conmemoración ponderaré un aspecto poco comentado de la obra y pensamiento de Benito Juárez, en su faceta de forjador de instituciones. Me refiero a la visión que el gran oaxaqueño tenía de la educación como instrumento de progreso, la libertad y la identidad nacional. Tras la derrota del ejército mexicano ante los invasores franceses, Juárez inició su larga travesía para establecer su residencia presidencial en Paso del Norte. En ese momento difícil de 1863, la República se reducía prácticamente a la férrea voluntad de un auténtico patriota. Como escribió Justo Sierra en su Evolución Política del Pueblo Mexicano, en ese momento en que el Congreso y la Suprema Corte habían sido disueltos y los gobernadores de los estados y sus milicias locales sucumbían ante el ejército francés, todo lo que quedaba de la soberanía mexicana estaba investido en Juárez y sus pocos ministros y oficiales militares. La causa republicana estaba herida de muerte y Justo Sierra nos conmueve al reconocer la grandeza del alma de Juárez, aquel hombre sobre el que pesaban todas las dificultades, sin dejar por ello de confiar en el futuro de México. En Benito Juárez encontramos la firmeza que proviene de una conciencia libre. El proyecto republicano y liberal se mantuvo incólume ante la ocupación del país y logró recuperar la independencia de una nación que pugnaba por dejar atrás el pasado colonial. La Guerra de la Reforma y la Segunda Intervención Francesa fueron parte de un difícil periodo que definió el curso del país hacia la conformación de un Estado moderno. El impulso hacia un cambio fundamental se debió a la brillante generación de líderes liberales de la que Juárez era parte y que tuvieron que derrumbar creencias, supersticiones y falsas doctrinas. La tarea fue titánica, porque el objetivo no era otro que la transformación social de México bajo una orientación republicana, democrática y laica. Las leyes de reforma y la Constitución de 1857 fueron promulgadas para suprimir privilegios, desamortizar la propiedad territorial y dar curso a un importante proyecto educativo que retomaba la vía ilustrada para poner fin a la subordinación del pueblo. La separación de la Iglesia y el Estado fue la clave mayor de un proceso de emancipación que puso a México en la ruta de la modernidad política y permitió la afirmación del poder secular. Ese logro hizo posible que al restaurarse la República en 1867 se constituyera un auténtico gobierno
capaz de resistir a las fuerzas que conspiraban contra el país y de ejercer su soberanía. Juárez logró afirmar al Estado mexicano sin perder de vista que la democracia republicana es la antítesis del autoritarismo. El contraste entre el gobierno juarista y la dictadura de Porfirio Díaz estaría en la mente de los revolucionarios de 1910. La figura histórica de Juárez va más allá de la del héroe y el estadista para asimilarse a la del educador libertario. Su pensamiento incluyó siempre la idea del avance social a través de la educación. Juárez asimiló la lógica interna de la reforma en el sentido de una transformación fundamental a partir de la lucha contra la ignorancia. Para el benemérito de las Américas, el Estado liberal solo podía ser definido realmente en el espacio de la educación pública, porque es allí en donde pueden afirmarse las virtudes de una comprensión laica del mundo. Se define así un giro educativo trascendental que impulsa la libertad de pensamiento al apartar las instituciones educativas de toda práctica confesional. El concepto de educación pública adquirió una valiosa fundamentación en los debates que abrieron el camino a las leyes de reforma. Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, entre otros, rechazaron con fuerza el estancamiento y el dogmatismo para dar paso al espíritu de investigación, al avance de las ciencias y a la libertad ciudadana. Sus ideas fecundaron las esperanzas de cambio que a lo largo del tiempo fueron modificando esa realidad inestable y desordenada de la que México surgió como nación independiente. Benito Juárez se interesó por los problemas educativos desde el tiempo en que fue funcionario y gobernador de Oaxaca. Su ideal educativo era el de la enseñanza pública, laica y gratuita. En esos conceptos veía la esencia del Estado Nacional y los vinculaba a los altos valores de la democracia, la honradez, austeridad, respeto, independencia y libertad. En 1867, al concluir la guerra contra los franceses, el presidente Juárez invitó al doctor Gavino Barrera a emprender la reorganización de la educación pública, misma que estuvo representada por la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. La concepción liberal dio paso a las ideas positivistas, centradas en el orden y el progreso, pero no hay que perder de vista que esa reorganización educativa fue el triunfo de un pueblo que resistió la intervención extranjera y que se puso de pie para afirmar su libertad desde las escuelas. La educación pública, laica y gratuita, es una conquista de los liberales del siglo XIX y de los revolucionarios del siglo XX. Preservarla y desarrollarla es una tarea fundamental para el avance democrático de nuestro país en estos tiempos de cambio y de búsqueda de nuevas soluciones para viejos problemas. El ejemplo de Juárez nos debe de acompañar a cada paso y en cada decisión política. En el legado juarista está una reserva de dignidad, libertad, generosidad y visión de largo alcance que no podemos perder. Benito Juárez es una presencia ética, siempre vigente, con la que podemos contrastar las acciones de quienes solo persiguen intereses políticos. La inmensa altura histórica del liberal demócrata y estadista oaxaqueño nos permite distinguir entre los afanes de poder y las verdaderas aportaciones al progreso del país y a la libertad efectiva de los ciudadanos. Al emprender las reformas que México necesita, es preciso recordar la difícil condición que enfrentó Juárez para preservar la República y transformar la realidad nacional a partir de una profunda voluntad democrática. Su lucha contra los privilegios abrió el camino al Estado moderno, sustentado en la universalidad del derecho. Por ese cauce, debemos conducir la acción legislativa, que es capaz de propiciar cambios fundamentales en beneficio de la sociedad. Con Juárez en la memoria y de acuerdo con su visión serena de la educación pública, podemos decir que, en efecto, la instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo y a la vez el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. En Nueva Alianza conmemoramos con respeto el natalicio de Benito Juárez y creemos que el mejor homenaje consiste en reflexionar sobre las lecciones que su obra histórica puede ofrecernos para hacer de México un mejor país. Que viva Juárez siempre en la mente y en el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Gracias.